La clase media en México. El aspiracional, aquellos que se dice tienen maestría o no. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días. ¿Te has preguntado, ¿eres de clase media? Esa pregunta se la hacen una gran parte de los mexicanos. De hecho, el 61% de los 120 millones que habitan nuestro país creen ser de clase media. El 61% de la población en promedio cree que es de clase media, pero no lo es. Ahora bien, en realidad, según las cifras del INEGI, solamente el 12% en verdad es clase media. La mitad del país vive con un serio malentendido sobre su nivel de ingreso, confusión que comparten, ojo, tanto ricos como pobres por igual. Se ha dado el caso de que una burocracia dorada, ejemplo, los que trabajan en la Suprema Corte de Justicia, toda esa alta burocracia dorada que tal vez reciban sueldos tal vez inmerecidos, que lógicamente sí lo es, todos ellos no son clase media. Ellos dicen ser clase media, pero ya son la clase alta y la excepción al resto de los mexicanos. Eso es por poner un ejemplo, porque tenemos altos líderes sindicales que perciben ingresos muchas veces más altos que incluso un ministro de la Corte, por mencionar y citar un ejemplo. Sin embargo, haciendo de lado toda esa burocracia dorada que implica y existe en nuestro país de manera injusta y desordenada, sin respetar leyes y que no va a cambiar porque no hay quien pueda poner orden ni quien quiera hacerlo. Regresando a esta situación de que el 61% de los mexicanos creen ser clase media y no lo son, algunos analistas económicos implican que para poder serlo se debe ganar más de 16,000 pesos al mes por familia. Y lógicamente, muy pocos mexicanos perciben ese ingreso superior a esa cantidad. Les hablo de un ingreso neto, porque si consideramos que el gobierno nos cobra impuestos para después desperdiciarlos, dilapidarlos, tirarlos y querer implementar una reforma impositiva para cobrar de manera más efectiva, para poder tirar el dinero de manera más efectiva. Recordemos a alcaldes que dijeron que ellos robaban poquito, o a otros que dicen, pues es que ellos robaron más, nosotros robamos menos. No se trata de eso, se trata de que nadie lo haga. Pero regresando a esta situación de determinar quién es y quién no es clase media, te diré que es imperativo que el mexicano deje de engañarse a sí mismo sobre su nivel de vida. La realidad es que el 84% de la población en México no tiene una certeza y una seguridad laboral. No perciben un sueldo, el 84%, que les permita de alguna manera satisfacer las necesidades completas de su familia. Pero se niega a sí mismo, se lo niega a los demás y no lo aceptan. Lo ven como una vergüenza y no lo reconocen entre sus pares, entre sus vecinos, familiares, amigos, y cuando se ven a un espejo no reconocen que no se encuentran de la manera adecuada en relación a su ingreso. Negar la realidad, ojo, impide tener demandas políticas concretas y claras y votar por quien te da más apoyos y no votar por quien no te da apoyos, lo cual es inversamente proporcional a enseñar a pescar en lugar de dar un pan un día y que los demás tengas hambre. Es mejor que te enseñe a alguien a pescar, que te enseñe a producir y no que te regalen un día y el resto del mes, de la quincena o del año padezcan tú y tu familia hambre. Ahora bien, al igual que el ejemplo de un doctor que debe evaluar primero qué enfermedad tiene su paciente, el mexicano promedio debe poder diagnosticar con veracidad, con certeza, con claridad sus carencias o los privilegios que recibe, a fin de saber qué se debe pedir a las autoridades o por quién votar cuando sean las elecciones. Es momento de empezar a hacerlo para fortalecer, ojo, la clase media. Lo que implica una movilidad, un empuje en los países es la clase media. Si observamos el ejemplo de China, es un país que está incrementando su clase media todos los días. Millones y millones de personas pasan de la pobreza a la clase media cada mes en China. Es el país a nivel mundial que más clase media genera todos los días, cada hora, cada día. Sin embargo, parece México ir en la dirección contraria, donde se desconoce esa aspiración que impulsa la economía de los países. Claro ejemplo, China, un país que no podemos decir que es 100% capitalista, porque no lo es. Sin embargo, ese país utiliza una estrategia macroeconómica de impulsar el crecimiento de la clase media para impulsar el crecimiento y desarrollo de su economía. Ahora te preguntarás,
El surgimiento de la clase media en México, ¿por qué se da o cuándo surge? Primeramente te comento que es importante mencionar que la clase media de la sociedad mexicana representa un gran reto, ya que un criterio basado en los ingresos a propiedades de sus integrantes no alcanza a capturar las complejas variables detrás de la definición de qué es clase media. Clase media lo define tu ingreso, cuánto ganas, a qué clase perteneces, serás pobre, clase media o clase alta. Tu ingreso lo define todo. Los trabajos no manuales, el perfil predominantemente urbano y el alto nivel educativo es lo que caracteriza a las clases medias. Ojo, nivel educativo, trabajos no manuales y un perfil predominantemente urbano. Viven en las ciudades, ganan bien y no hacen trabajos manuales. Esa es la característica de la clase media. Tomando en cuenta lo anterior, podemos decir que en las clases medias el ganarse la vida sin depender totalmente de la realización de tareas manuales es un aspecto, ojo, de indispensable importancia. Ser un comerciante, un profesionista, un burócrata, un supervisor, un intelectual o un artista han sido signos claros de pertenencia a las clases medias. Quien no hace esas actividades no es clase media. Ahora bien, retomando lo anterior, aquí vamos a aclarar una cosa. Hay excepción a toda regla. La mayoría de las personas que estudian regularmente tienen mejores oportunidades en la vida. También hay personas que nunca estudiaron y a alguno, por estadística, le llega como sacarse la lotería, le llega una excelente oportunidad. Y ese no puede ser ejemplo y no podemos decir que esa persona que no estudió, que tuvo un éxito estadístico y probabilístico diferente al resto de las personas que no estudiaron, un 1 entre 1.000.000 que tuvo éxito, no puede ser el ejemplo que se ponga en evidencia. Lo mismo ocurre entre la mayoría de las personas que estudian, va a haber alguno que le va terriblemente mal y no quiere decir que si estudias te va a ir terriblemente mal como a esa persona. El ser aspiracional, el esforzarse y el querer obtener algo más es algo bueno, algo que implica una contribución al desarrollo de tu nación, una gotita de agua que hace que el país avance. Por lo tanto, te diré que retomando lo anterior mencionado, nosotros creemos que ser parte de la clase media en México implicaría ganarse la vida por medio de trabajos que no son manuales, los cuales ofrecen ramas intelectuales, burocráticas o comerciales, o de servicios. Por otro lado, resulta interesante recalcar que la herencia histórica mexicana ha sido influida por prejuicios ibéricos de la península española, que consideran el tener que realizar trabajos físicos o manuales como algo altamente relativo a clases sociales de menor posición. Es decir, que anteriormente, en décadas anteriores, durante el siglo XX, estamos en el XXI, se tenía que ser oficinista, empleado, abogado o doctor para ser una persona respetable. Eso se observaba y era una presión social que solamente sí o sí quien implicase esas ocupaciones podría considerarse de clase media. Y se le diría a sí mismo ser una persona respetable. De esta manera se considera que entre menos actividad física se involucrara en un empleo o trabajo o labor o actividad determinado, mayor estatus social debía tener la persona que se desempeñase en esa actividad. Tomando en cuenta los elementos mencionados, podemos definir la clase media en México como aquellos sectores de la sociedad que obtienen sus ingresos a través de trabajos que no involucran tareas manuales de manera prioritaria, que cuentan con niveles educativos relativamente altos y con un acceso privilegiado a los servicios culturales de salud y de recreación disponibles principalmente en las zonas urbanas del país. Las principales zonas urbanas de México son la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y toda urbe mayor a 1.000.000 de habitantes, consideradas esas ciudades como focos de desarrollo a nivel nacional. Por lo tanto, te puedo decir que unas y otras teorías para tratar de explicar el surgimiento de la clase media, el por qué y cuándo una persona puede pertenecer a ella, simplemente nos vamos a una cuestión muy sencilla: ¿cuánto ganas? ¿A dónde perteneces? El estudiar o no estudiar, un trabajo que no implique mayoritariamente actividades físicas, era un concepto que se tenía durante el siglo XX. En este siglo XXI lo dejamos de lado y nos vamos únicamente al ingreso. Si percibe un hogar más de 16,000 pesos es considerado clase media, de ahí hasta 64,000 pesos en promedio por hogar. Ahora, todos los hogares que ganen más de esa cantidad ya son una clase
se podría dividir en media baja, media, media alta y alta. Por lo tanto, ya no son netamente clase media, sino ya son el resto de los pocos mexicanos que tienen el privilegio de ganar más que el promedio general de la población. Recordemos que el 61% de la población en México se considera a sí mismo de clase media, pero no lo es, solamente el 12%. Si hablamos de una población de 120 millones de habitantes, estamos entonces considerando que alrededor de 15 millones de personas son únicamente la clase media en México. El resto, 15 millones clase media, 5 millones media alta y alta, el resto, prácticamente 100 millones de mexicanos, son o somos pobres. 100 millones de pobres, lo reconozcan o no. No se trata de tener, porque también hay otro tipo de pobreza, se le llama la pobreza oculta. Tú puedes tener una casa muy bonita, auto, pantalla, todo, porque recibías ingresos altos. Te quedas sin ingresos, se te presenta un imprevisto y ya no ganas o no produces esos 16,000 pesos como mínimo. Entonces, por tu ingreso ya no eres clase media, pero tienes algunos bienes que te quedaron de una época mejor, de una época de vacas gordas, pero tienes una pobreza oculta porque no puedes sostener. Se te hace muy difícil pagar ese predial cada año, se te hace muy difícil pagar los servicios de esa propiedad enorme que posees. Entonces tienes una pobreza oculta. Ahora, aquí nadie menciona y dice de los increíbles formas que se allegan algunos estados, municipios, ponen multas exorbitantes al predial para cuando las personas dejan de pagar después de 4 o 5 años, quedarse con esas propiedades, tal vez de manera deliberada, tal vez de manera planeada. Prediales exorbitantes como en la ciudad de Morelia, donde inmediatamente por un bimestre que te retrases en el predial, se permite pagar cada bimestre, pero por un día que te retrases o que estés dentro del plazo, a veces surgen errores voluntarios o involuntarios, tal vez probablemente 110% intencionales en la mayoría de las ciudades y ayuntamientos, para poder imponer multas, recargos, anexos de manera deliberada exorbitantes. Estamos hablando de que la misma ley, el código en México, los códigos en México establecen el anatocismo, que no se puede cobrar interés sobre interés y que también cuando excede cierto porcentaje de interés ya se llama usura. Tú no puedes cobrar más de un interés legal. Sin embargo, la mayoría, tal vez probablemente el 110% de todas las ciudades, ayuntamientos, alcaldías, estén cobrando más de ese 110% de anatocismo aplicado a las personas que tienen algún retraso o que se les implica por alguna condición, alguna actividad, alguna multa. Siempre los recargos, las actualizaciones y las multas son exorbitantes, y eso tiene de unos años para acá, donde está en riesgo la propiedad, la garantía de las personas. ¿Por qué? Porque la misma Constitución nos está garantizando ciertos derechos y obligaciones. Nuestros derechos garantizados en nuestra Constitución están en riesgo por ese exceso de obligaciones impuestas con, tal vez, probablemente, anatocismo, interés sobre interés y un desorbitado e irracional deseo de cobrar por todo y para todo cantidades exorbitantes. Tenemos el caso de una ciudad en el interior de la República donde por tirar un chicle se te multa con 16,000 pesos, o en la Ciudad de México, donde por cortar la rama de un árbol se han dado multas de 500,000 pesos o más, o que ya por cualquier cosa te quieran confiscar, retirar tu vehículo, o se atente contra tus bienes, propiedades y garantías por la imposición de elevadas multas, recargos y anexos. Esa recaudación de impuestos debe de ir equilibrada con un gasto razonable de lo recaudado. Si lo recaudado va para que se tire en una u otra obra faraónica, como la cancelación de X, Y o Z, obra pública, y que al final se pierdan miles y miles de millones de pesos, pues entonces, ¿con qué aliciente el ciudadano mexicano promedio va a hacer su pago responsable de impuestos? Si sabes que lo van a tirar o sabes que van a servir para esa burocracia dorada, para sostener esos sindicatos dorados como la CENTE y CENTE y tantos otros más, con el costo por alumno más alto del mundo, y tantos organismos operadores de agua potable que tienen sindicatos que cobran demasiado, o el mismo sindicato de universidades como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde las plazas se heredan y se cobran y se dan apoyos hasta para hacer una fiesta infantil, o
hasta para familiares que no son el empleado que está cobrando el sueldo. No habrá presupuesto que alcance mientras se tenga que mantener esos sindicatos dorados y esa burocracia dorada. Como siempre, amigos y amigas, ¿tú cómo te consideras? ¿Tú crees ser de clase media? La respuesta solo tú la tienes, pero tu opinión, como siempre, es muy importante. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.